ver, como les contaba, ¿sí? La parte de la pregunta es de prácticamente física puntual, ¿no? Las cosas podemos verlo desde una perspectiva de que las masas son puntos. Por supuesto, nos van a pedir, por ejemplo, en esta parte, el bloque de masa M1, ¿sí? Te dan, ¿no? Hay que relacionar aquí, por ejemplo, aceleraciones. Es una polea, te dan ángulos, no más que eso, ¿sí? También importante en esta primera parte hacer lo que es el diagrama eh, de cuerpo libre, ¿no? Desde un sistema de referencia inercial y también desde otro que es un sistema de referencia no inercial. ¿Estamos? Eso de ahí lo conversamos en presencial, lo vimos en presencial con ejemplos y todo, así que me parece que esta parte ya está, lo hemos visto, ¿no? Y después me pide solamente hallar los valores de las aceleraciones y las tensiones en las cuerdas. Sí, eso es toda la pregunta, eran solo 2 incisos de la pregunta número 1, así que bien, ahí lo tiene, ¿no? Son cosas que vienen en el parcial. Bien, sin más, a ver, vamos a leer. Ah, eh, bien, solo parece difícil. Sí, entonces vamos a arrancar hablando lo que es un sistema, bueno, vamos a hacer un previo, ¿no? Vamos a presentar entonces lo que es un sistema de partículas. ¿Estamos? Por favor, si se ve, confirmen. El que tiene micrófono, por favor, mucho mejor porque no estoy conectado Sí, sí. para... Ok, no voy a poder estar leyendo lo que son los mensajes, así que si alguien puede ayudarme con eso, estaría buenísimo. Bien, entonces nosotros vamos a tener en esta parte, como ven, ya hemos estudiado lo que es un punto, ¿sí? Hemos arrancado viendo lo que es un estudio de un punto, al cual se le denomina física puntual, ¿sí? Eso es la parte hasta energía, ¿sí? Todo lo que hemos hecho hasta atrás de energía, hemos hecho simplemente estudiando un solo punto, ¿sí? Entonces, como vemos, es una parte de la rompecabezas de todo lo que es física. La física puntual solamente es una partecita, ¿sí? Entonces, la otra parte ya va a ser la física de cuerpo rígido, en donde nosotros vamos a estudiar cuerpos que ya se parecen mucho más a la realidad. Pero en el intermedio tenemos que conocer lo que es un sistema de partículas, ¿sí? Esa es la razón principal por la que se dicta sistema de partículas en física, ¿sí? Entonces, cuando la otra parte también que quiero que sepan es que el estudio de infinitos puntos, ¿sí? Cuando ya estos puntos ya no son 3, ya no son 2, son infinitos, se le llama un sistema continuo. ¿Estamos? Bien. Y también aquí vamos a ver que los cuerpos ya rotan, ¿sí? ¿Y por qué en esta parte no? Bueno, cuando son puntos no nos importa su rotación, no importa cuánto rotan, ¿sí? También otra cosa importante que hay que diferenciar es qué es rotación y qué es movimiento circular, ¿sí? Porque nosotros hemos visto movimiento circular y rotación es cuando un cuerpo rota con respecto a su eje, ¿sí? Entonces todavía nosotros no hemos hecho ese tipo de ejercicios, mientras que en cuerpo rígido ya lo vamos a hacer. Y por supuesto que en sistema de partículas también vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces, este tema, si este tema se llama sistema de partículas, es el estudio de muchos puntos. A este sistema se llama sistema discreto, ¿sí? Y en esta parte ya vamos a considerar la rotación del sistema, ¿sí? Estos puntos ya van a poder estar rotando con respecto a su eje. Es por eso que las ecuaciones ahora ya son un poquito más complicadas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está. Uy, no, se pasó mucho. Ahí está. Nosotros cuando vemos a muchos puntos ya van a estar afectados, por supuesto, cada masa va a estar afectado por la gravedad, razón por la cual van a tener peso, ¿sí? En esta parte de la materia nosotros vamos a poner W al peso o W por el tema del inglés, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo ponemos P como en la anterior? Porque esa P se va a guardar
para otro estudio que ya más adelante vamos a ir viendo. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos a esos 3 puntitos los estamos estudiando, ¿no? Como normalmente se estudia. ¿Sí? Entonces vemos que está sometido a una interacción de fuerzas, la cual se llama peso. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que tenemos que saber es que en este sistema discreto, ¿sí? También vamos a tener un punto muy, muy importante, al cual se llama centro de masa, ¿sí? Este punto, este punto va a ser muy importante, por favor, quiero que vayan acordándose, porque equivalentemente a lo que valía un punto, puede en algunos casos valer, en vez de estudiar todo este sistema, vamos a estudiar solo a su punto representativo, que se llama centro de masa. ¿Estamos? Entonces, esa es la razón principal por la que nos vamos a abocar a encontrar la posición de este punto de centro de masa, ¿sí? Que la ecuación es así, ¿no? Vamos a multiplicar la masa de cada partícula por su posición de cada partícula dividido entre la masa total. La masa total es la suma de todas las masas, ¿sí? Esta M mayúscula sería M1 más M2 más M3 y todo lo demás, ¿sí? De igual manera en el eje Y. ¿Estamos? También vamos a estudiar su velocidad de este punto, ¿sí? Entonces, la velocidad es equivalentemente a lo que era la posición, se estudia con masa 1, su velocidad 1 y así, ¿no? ¿Sí? Como se ve en estas ecuaciones. Bien, aquí tenemos un ejercicio así rápido para poder desarrollar. Vamos a ver. Entonces, en este ejercicio me dice que en un instante determinado, sí, acá un error de edición, dice que se tiene una masa M1, sí lo tenemos acá una masa M1, también tenemos, bueno, que pesa 1 kilogramo, ubicada a 3 metros, sí, en un eje X, de un observador fijo al piso, ¿no? Que está hablando de un sistema de referencia inercial, ¿sí? Y que tiene una velocidad de 4 metros por segundo y otra masa de 2 kilogramos, ubicada también a 6 metros, ¿sí? Del mismo observador. Y que tiene una velocidad, me da una velocidad de esta masita 2, y me piden hallar ciertas cositas, a modo de aplicación, por supuesto, de lo que ya habíamos hablado de la teoría. Sí, hallar la posición del centro de masa, hallar la velocidad en ese instante y calcular la suma de sus cantidades de movimiento de cada masa, ¿sí? Entonces, en esta parte, hemos dicho que la posición se halla con una ecuación, ¿no? Nada más que esto, ¿sí? Va a tener, por supuesto, solo en eje X porque no tenemos un movimiento en eje Y. Así que simplemente va a ser una aplicación muy rápida, ¿no? Entonces va a ser su masa por su posición de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, de este modo, vamos a obtener que la posición del centro de masa va a estar a 5 metros. ¿Sí? Entonces, más o menos, si calculamos, va a estar en esta parte, ¿no? Aquí. 6 está, pues nada, aquí, ¿no? El 4 estará aquí. Y entonces dice que se ubique el centro de masa en ese punto. ¿Estamos? Bien, nada difícil, es simplemente aplicación. Ahora también me dice hallar su velocidad de este punto, ¿no? Cómo está yendo su velocidad. Entonces, como ven, siempre vamos a aplicar en los dos ejes. Es más, inclusive se puede agregar en un eje Z, ¿sí? Si el movimiento es en 3 dimensiones, se puede agregar en un eje Z, ¿sí? Entonces, en esta parte solamente está moviéndose en el eje X y esa es la razón por la que solo se estudia aplicándolo, lo que ya hemos visto, en el eje X, ¿sí? Entonces, es una aplicación, es una fórmula, acá está la masa, su velocidad de cada uno, y bueno, aquí lo tenemos, su velocidad de centro de masa. Entonces, esto de acá se mueve con 2 metros por segundo en esta dirección. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguna. Bien.
Entonces, eso, como vemos en un sistema de partículas, es muy importante ese punto, ¿sí? Al cual se le llama centro de masa. Bien, continuando, bueno, acá vamos a hallar lo que es su... ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta P? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Están tímidos hoy, ¿eh? Bien, a esto de acá se llama cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento simplemente es un producto de la masa por su velocidad, ¿sí? Se llama cantidad de movimiento. ¿Y por qué se estudia la cantidad de movimiento? Muchas veces nos va a solucionar más problemas esto de acá, ¿no? Esta ecuación que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Por ahora simplemente lo estamos definiendo como el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se utiliza toda una ecuación y todo lo demás, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento de cada masa, como ven, de cada masita lo estamos sacando, ¿sí? Entonces es masa por su velocidad y simplemente es el producto por los datos que ya nos habían dado. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué sucede cuando sumamos su cantidad de movimiento? Dice que me da 6 kilogramos. ¿Qué sucede aquí? Hallo de forma diferente, pero ahora su cantidad de movimiento. ¿Por qué? Por su velocidad de centro de masa. Y, oh sorpresa, me da lo mismo que yo hubiese hecho de forma separada, ¿sí? Esto de acá se va a resumir en un teorema mucho más grande, pero quiero que vean que se cumple eso, ¿sí? Es más, para nosotros esto sería masa mayúscula, no grande, porque es la sumatoria de las masas, ¿sí? Entonces, de todo esto vamos a encontrar que se cumple este teorema o este principio, ¿sí? Que la cantidad de movimiento de un sistema, o sea, cuando yo estudio todo un sistema, no solo de 2 puntos, pueden haber acá infinitos puntos, 3, 4, 5 puntos y todos los puntos que yo quiera. Cuando yo encuentro a su centro de masa, yo puedo hallar su cantidad de movimiento de ese sistema. ¿Lo ven? Entonces, es simplemente el producto de su velocidad de centro de masa por su masa. ¿Estamos? En un sistema de partículas solamente se va a cumplir este principio, ¿sí? ¿Por qué, Renato? ¿Por qué solamente? Porque nosotros tenemos que la energía cinética se escribía un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, no se cumple, o sea, no es verdad, esto no es cierto, que en un sistema de partículas se va a cumplir que la masa total es igual a la velocidad de centro de masa al cuadrado. Esto no se cumple, solo se va a cumplir cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso de ahí vamos a tenerlo claro porque es un principio muy, muy importante, ¿sí? Entonces vamos a borrar las evidencias. Espero que se esté entendiendo. Por ahora solo estoy definiendo cosas, ¿sí? Estoy poniendo nombre a las cosas. Ahora vamos a relacionar las cosas y es ahí donde que va a tomar un poquito más de sentido todo esto, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Bien, ¿qué es una fuerza externa? Porque vamos a hablar ya no de fuerza, vamos a hablar de fuerzas externas, ¿sí? En un sistema de partículas no se habla simplemente de fuerza. Van a existir dos tipos de fuerza, uno que es fuerza externa y otra que es fuerza interna. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una fuerza externa? Va a depender de cómo tomo a un sistema. Tengo un sistema 1, al cual simplemente tomé a estos dos bloquecitos, lo encerré, ¿sí? Lo encerré a estos bloquecitos, lo puse imaginariamente en un bolso. Entonces, todo este bolso se convierte en un cuerpo. ¿Estamos? Y este cuerpo se hace un diagrama de cuerpo libre a todo esto de acá, ¿no? Al cual se le llama sistema. El diagrama de cuerpo libre de este sistema sería la normal y el peso total. ¿Estamos? Las interacciones que tienen internamente no me importa. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de las interacciones internas o fuerzas internas son 0. ¿Estamos? Entonces, va a depender, por supuesto, del sistema. Entonces, hay otro sistema que yo tomo, lo embolso de otra manera, ¿sí?
tomando ya inclusive a lo que es la mesa, ¿sí? Pero no tomo a la tierra, ¿ve? ¿Lo ven? La tierra está ahí, ¿no? La tierra queda ahí. Entonces, este nuevo sistema también va a tener la normal, pero de la mesa, porque quien está apoyado en el piso, como ven, es todo este costal, ¿no? Este bolso, digamos, de cosas. Entonces, ya es la normal de toda la mesa y ahora es el peso total. ¿Estamos? A esto de aquí se le llama sistema aislado. ¿Sí? Por favor, a estas cosas que estoy haciendo se les llama sistema aislado y su sumatoria de fuerzas, como lo ven, es cero. ¿Sí? Cuando la sumatoria de fuerzas es cero, se le suele llamar sistema aislado. ¿Estamos? Por favor, recuerden esta cosa porque vamos a aplicarlo en choques. Cuando hablamos de choques, ya tomamos que es un sistema aislado, ¿sí? No te dicen que su sumatoria de fuerzas externas es cero, sino te dicen que es un sistema aislado, ¿sí? Continuamos. Un poquito hablando del resumen, como hemos visto que en un sistema aislado, ¿qué sucede? Bueno, vamos a tener, por la segunda ley de Newton, vamos a poder demostrar lo siguiente, ¿no? Sabemos que de la segunda ley de Newton, por supuesto, la generalizada, ¿no? La generalizada es esta de acá, lo cual dice que la sumatoria de fuerzas externas, como ven, se habla de fuerzas externas, no simplemente de fuerzas, es la diferencia de la cantidad de movimiento entre la diferencial del tiempo, ¿sí? Pero si todo esto de acá es cero, solo hay dos formas de que esto sea cero. ¿Estamos? ¿Y para qué, Renato, quieres que esto sea cero? Para que la cantidad de movimiento del sistema se pueda conservar. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar mucho de que la cantidad de movimiento se conserva. ¿Sí? Entonces, esto de acá solo va a ser cero, ¿sí? En dos casos. Si la velocidad de centro de masa es cero o si la sumatoria de fuerzas externas es cero. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se deduce de todo esto? Bueno, de todo esto, si la velocidad de centro de masa es cero, la sumatoria de fuerzas también es cero. ¿Lo ven? Arranco primero de la velocidad de centro de masa y llego a esta conclusión. Entonces, nosotros vamos a decir que la posición del centro de masa es constante, no cambia. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Que si la velocidad del centro de masa es cero, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo en un sistema varias pelotitas, pero su centro de masa no se mueve, no tiene velocidad, es porque su posición del centro de masa no se movió, ¿no? Por supuesto, si la velocidad del centro de masa es cero, ¿qué quiere decir? Que su posición no se ha movido. ¿Estamos? Entonces, esto es la conclusión. Se concluye esta parte. Ahora, ¿qué pasa si esta sumatoria de fuerzas es cero? Se concluye que, como ven, que la variación de la cantidad de movimiento es constante. ¿Estamos? Entonces, dos cosas. Si la velocidad de centro de masa es cero, se concluye que la sumatoria de fuerzas es cero. En ese caso vamos a ver que la posición del centro de masa no se mueve. Si la sumatoria de fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento es constante. ¿Estamos? Bien. Ya está, ya falta poco para hacer un ejercicio en donde pueda englobar todo esto, ¿no? Bien, vamos a borrar las evidencias para pasar a la siguiente presentación. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué sigue. Como ven, dice, Piqué y Shakira, ¿sí? Bueno, están de pie, ¿sí? Ahí está, Piqué, acá está Shakira, ¿sí? Bueno, gráficamente no hemos sido muy detallados, simplemente son representaciones, estamos así que si hay fan de Piqué o de Shakira, no se ofendan, ¿sí? Dice que están separados 10 metros, ¿sí? Como se observa en la figura, aquí la longitud es 10 metros, ¿estamos? Sobre la resbalosa superficie de un estanque helado. ¿Sí? ¿Qué va a querer decir todo esto de acá? Que no hay rozamiento.
y nada más eso. Dice que Shakira tiene una masa de 60 kilogramos, acá tenemos a Shakira, y Piqué tiene 90 kilogramos, ¿sí? A medio camino está su perro Doki. Aquí está Doki. Los dos tiran de los extremos de una cuerda ligera que hay entre ellos, ¿sí? Piqué y Shakira, imaginariamente aquí hay una cuerda y van a tirar cada uno de ellos, ¿no? Cuando Piqué se ha movido 3 metros hacia el perro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Shakira? Eso es lo que pregunta, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que hacemos, ¿qué es? Vamos a hallar su velocidad de centro de masa. Y, oh sorpresa, la velocidad de centro de masa es 0, ¿sí? Si desean, háganlo la cuentita, pero se llega a esta conclusión. Por lo tanto, entonces, ¿qué vamos a decir? Que su sumatoria de fuerzas externas es 0. ¿Y qué concluimos? Que su posición del centro de masa no se mueve. ¿Sí? Importante. Es más, este ejercicio, si no me equivoco, está en la guía práctica, no está con Piqué y Shakira, pero tiene lo mismo para analizar en el trasfondo, tiene lo mismo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esto es constante. Entonces, vamos a plantear vamos a plantear la posición del centro de masa, ¿sí? Entonces, planteando su posición de centro de masa, que al final y al inicial van a ser iguales, ¿no? Porque es constante. Nosotros llegamos a la conclusión que esto no cambia, ¿sí? Entonces, al final y al inicio es lo mismo. Y de ese modo nosotros vamos a encontrar que Shakira se ha movido 6 metros en dirección Y, ¿sí? 6 metros en dirección Y. Bien, ahora continuamos. Otro ejercicio, así rápido, me parece también que está en la guía, dice que un automóvil de 1000 kilogramos viaja al norte, ¿sí? Como ven, esto es la representación que nos está describiendo en letras aquí, ¿no? Y en un cruce choca con una enorme camioneta de 2000 kilogramos que viaja al este, acá está la camioneta, hacia el este viaja, ¿no? A 10 metros por segundo. Después del impacto, los dos autos quedan enganchados, ¿sí? Quedan pegados después del impacto y se alejan del punto de impacto como una sola masa. Calcular el módulo de la velocidad total después del impacto, ¿sí? Eso es lo que me pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Renato? Bueno, primero vamos a analizar qué cosa, sumatoria de fuerzas externas o su velocidad de centro de masa. En este caso, voy a empezar analizando su sumatoria de fuerzas externas. Muchas veces vamos a arrancar por aquí, ¿sí? No siempre se hacen las cosas del mismo modo. En este caso, vamos a arrancar así, ¿no? En el anterior caso hemos arrancado buscando su velocidad de centro de masa. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede? Esto de acá, esta parte, ¿sí? La que estoy señalando con el puntero, es la parte que se ve desde arriba. Imagínense un dron que tomó una foto esto de acá, ¿sí? Pero una persona que está en el piso lo que ve es lo que está en esta parte que ahora estoy señalando con el puntero. ¿Estamos? Entonces, ¿y para qué haces esto de acá, Renato? ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero en este caso me va a ayudar para poder hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ya que el peso es entrante y aquí para ser entrante, tengo que hacer muchas más cosas, ¿lo ven? Entonces aquí lo puedo ver mucho mejor que el peso es entrante hacia la tierra, ¿sí? Lo grafiqué acá el piso, el asfalto, digamos, y bueno, ahí grafico el peso, ¿no? También grafico la normal, por supuesto, de mi sistema. Además, hay fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, en global, la sumatoria de fuerzas, vamos a analizarlo en direcciones. Vamos a ver en este plano X e Y, como ven, ¿sí? Sobre la faz de la Tierra, vemos que tenemos un plano X e Y. En este plano, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0, ya que la normal y el peso, por supuesto, en este plano, ¿no? Eh, son de igual módulo y diferente dirección. Por lo tanto, su sumatoria de fuerzas es 0.
¿sí? Mientras que la sumatoria de fuerzas en Z no es cero. ¿Lo ven? O mejor dicho en I, acá a lo mejor se escribió mal, y vamos a explicarlo un poquito mejor. Lo que trato de decir es que en esta parte, ¿sí? En esta parte es cero la sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria de fuerzas externas es cero en esta parte. Pero en esta dirección no lo es. ¿Estamos? Entonces, solamente en Z, en dirección Z, ¿sí? Como ven, es la sumatoria de fuerzas cero. Mientras que en el plano X e Y hay rozamiento. Por esta razón, no va a poder ser cero. ¿Estamos? Esto de acá no es cero. Esto es diferente de cero. ¿Estamos? Entonces, aquí no voy a poder aplicar nada, pero en el eje X, digo, en el eje Z, sí voy a poder aplicar lo que es, esto de acá tiene una consecuencia, que en el eje Z, esto es cero, ¿sí? Entonces, solo en el eje Z vamos a poder analizar inicial y la cantidad de movimiento final. ¿Estamos? Entonces, lo que es cantidad de movimiento siempre se analiza por coordenadas. Estamos como es esto de acá es vectorial, vamos a analizar por coordenadas. ¿Estamos? Bien, entonces en este ejercicio, eso es lo que sucede. Y entonces solo en un solo eje vamos a analizar su cantidad de movimiento. Bien, continuando. Entonces, ya analizando todo esto de acá, por supuesto, ya vamos a ver esa aplicación mucho más matemática, no hay nada de diferente, ¿no? Al inicio tenemos este gráfico, en el transcurso del choque tenemos esto de aquí y al final del choque tenemos la tercera, bueno, el tercer gráfico, ¿sí? En la primera parte recién están acercándose, esto de acá es en el momento del choque y aquí después del choque. Dice que quedan pegados y van a tener una sola velocidad, ¿no? Entonces analizo mi cantidad de movimiento inicial, porque ya sé que se conserva. Después analizo mi cantidad de movimiento final, van a ser iguales esos dos y igualando vamos a poder sacar este ángulo de aquí. ¿Sí? Y ya reemplazando últimamente, ¿sí? En esta parte, vamos a poder analizar con qué velocidades van cada uno. Bien, esto de acá es la presentación, la final presentación. Y vamos a ir por una última que es mucho más cortita, al cual se llama choques, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en choques? Nosotros vamos a ver que aquí ya no vamos a estudiar nada, no vamos a hacer sumatoria de fuerzas, nada, ¿sí? En choques, el choque ya es un sistema aislado, o sea, ya la sumatoria de fuerzas externas es cero. ¿Estamos? Entonces, ¿qué cumplen choques? Si me dicen choque elástico, se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento, las dos cosas, solo en choques elásticos, ¿sí? En otro tipo de choques, la energía cinética no se conserva, solo se va a conservar en todos la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Entonces, si alguna pregunta viene que dice la palabra mágica choque, seguro que tiene cantidad de movimiento constante. Estamos, lo que quiere decir es que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. En todos los choques se cumple. Y vamos a agregar que si es elástico, la cantidad de energía cinética se conserva. ¿Estamos? Y bueno, aquí también un ejercicio así rápido de aplicación. Dice, ¿no? Que en una mesa de pool se encuentran las situaciones, si hallar bueno, las situaciones graficadas, ¿sí? Acá algo sucedió con la edición. Bien, y te piden hallar la velocidad de la bola 3 después del impacto, si se trata de un choque elástico, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho de los choques elásticos? Que se conserva su cantidad de movimiento y además su energía cinética. Y eso es lo que se va a plantear. ¿Estamos? Bien, aquí me dan que esto es una situación inicial,
Esto es en una situación en el impacto, por supuesto, que esta bolita 4 le está golpeando a todo un grupo de bolitas de pool, ¿no? ¿Y qué sucede? Que la bolita 4 se queda quieto porque me dice que su velocidad es 0, ¿sí? Y aquí me van dando los datos de cada una de las bolitas y en qué direcciones tienen sus velocidades, ¿sí? Ya me dan rápido, ¿no? Muchas veces en el parcial no nos van a dar así todo listo, sino yo para hacer por un tema de aplicación, para hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Y me dice la masa de todas las bolas es 0,17 kilogramos. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos dicho que se trata de choques. Entonces, ¿qué vamos a plantear? Que la sumatoria de fuerzas de fuerzas externas es 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas es 0. Entonces, la variación de cantidad de movimiento del sistema, si desean, es 0, ¿sí? Por supuesto, en todo el plano, ¿no? Y de aquí ya podemos decir que la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento final. Inicial es igual a la final, ¿sí? Entonces, yo digo, en el eje Y, ¿qué le sucede? Y en el eje J, ¿qué le sucede? Viendo que esto es eje X y viendo que esto es el eje Y, ¿sí? Vamos a hallar sus velocidades y finalmente vamos a encontrar esto, ¿sí? Entonces, eso es más de aplicación, no hay mucho para explicar eso, es aplicar lo que ya les había explicado. ¿Y por qué no estoy haciendo todo detalladamente? Porque nosotros vamos a irnos a ejercicios de lo que nos han dado en la guía. Es solamente hacer 2 ejercicios y nada, ¿no? Eso sería todo de lo que es lo que viene recurrentemente. Bueno, esto ya no es de este tema, entonces ya está. Terminamos con esto. Ahora vamos a lo que es ejercicios de la guía, ¿sí? Solo vamos a hacer 2 ejercicios de la guía, no vamos a hacer más, así que tranquilos. Vemos que tenemos aquí uno que es el 6 y tenemos otro que es el 13. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy y tal vez finalmente vamos a hacer algo que vino en el parcial, ¿sí? De forma práctica, por supuesto. Yo lo voy a resolver de forma práctica, ¿sí? Me parece que entonces vamos a hacerlo de forma práctica, ¿sí? Esto de acá vamos a resolverlo en el tiempo menos posible que se pueda, ¿ya? Entonces, arrancamos con lo que es el ejercicio 6. Dice, una mañana después de una helada invernal, un auto de 1.600 kilogramos que viaja hacia el este a 40 kilogramos, choca con un camión que es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos, por supuesto. Yo voy a graficar primero un plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está sucediendo en un plano, visto desde arriba. ¿Estamos? Bien, esto de acá es visto desde arriba. Es como si un dron estaría tomándole la foto a lo que está sucediendo. ¿Estamos? Entonces, yo voy a graficar aquí lo que son los ejes, ¿sí? Lo que son los ejes. Esto será el eje Y y esta parte será el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Me dice que voy a poner lo que es norte, oeste, sur y todo lo demás. ¿Cómo ustedes lo eligen? Yo no lo sé, ¿sí? Entonces, yo por lo menos lo que hago es lo siguiente. Cuando me dicen sureste, bueno, otros supongo que sí se ubican. Yo lo que hago es escribir no sé, en este sentido. No sé, ¿sí? En este sentido, no sé. ¿Eh? Entonces, aquí va el norte, aquí va el oeste, aquí va el sur y acá va el este, ¿sí? Después, por supuesto, más después, ¿sí? Lo que va a suceder que esta parte lo voy a considerar como el eje X y esta parte como el eje Y. Pero para ubicar lo que es tema de los autos, voy a utilizar lo que es norte, oeste, sur y este. ¿Eh? Entonces, en la mañana, después de una helada invernal, dice que un auto de eh, ¿qué pasa? Dice que viaja hacia el este. Entonces, yo voy a poner aquí al auto. Entonces, aquí va a estar mi auto que lo voy a llamar A. ¿Estamos? Y pues viaja en esta dirección. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, este auto
pesa 1.600 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué más me dice? A 40 kilómetros por hora. Ok, su velocidad es 40 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Dice que choca con un camión que tiene 2.800 kilogramos y viaja hacia el sur. Entonces, el camión está aquí. ¿Sí? Entonces, viaja hacia el sur. ¿A cuánto? Pues a 20 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Y cuánto pesa este camión? Pues pesa 2.800 kilogramos. ¿Sí? Muy bien. Dice que son calles perpendiculares y bueno, acá por supuesto que ya tenemos las calles, ¿no? Serán esto las calles. Y si los dos vehículos quedan enganchados al chocar, ¿sí? Muy parecido a lo que ya hemos visto. Entonces, después del choque, ellos quedan enganchados y me dice cuál es el vector velocidad después del choque, ¿sí? No sabemos qué le ha sucedido. Yo voy a poner que están aquí los dos, ¿sí? Ahí pegados, ¿no? Después del choque. Y tampoco sé su velocidad y yo lo voy a poner B simplemente. Esto ya es después del choque, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar su sumatoria de fuerzas, primeramente. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas. ¿En qué eje? Pues por supuesto en los ejes que me interesan, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Vamos? Y por supuesto que son de fuerzas externas, ¿sí? Y además, en otro eje más que yo me voy a inventar, que es el Z. ¿Por qué, Renato? ¿Ven este rojo? ¿Ven este plano rojo? Bien, ahora lo vamos a graficar más o menos en perspectiva para que ustedes vayan viendo que en realidad para estudiar lo que es fuerzas y graficarlo con mucha más facilidad es hacer este arreglo, ¿no? En el parcial no hagan esto, ahora yo hago para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Lo que sucede es que ahora lo inclino al plano, lo pongo en esta posición. Entonces, ¿qué sucede con los ejes X e Y? Pues va a suceder que aquí voy a tener los ejes X e y además voy a agregar un eje, ¿sí? De color negro que va a ser saliente, ¿sí? Saliente, ahí está. Porque ya estoy trabajando en 3 dimensiones en esta parte, ¿no? Esto de acá solamente 2 dimensiones, que es X e Y, ¿sí? Entonces, como son X e Y, yo lo pongo ahí solo para ver mucho mejor lo que voy a analizar, nada más para eso, ¿sí? Entonces, el auto tiene volumen, el camión también va a tener volumen, ¿no? Entonces, ahí estará el camión, ¿sí? Aquí estará el auto. Entonces, esto es el auto y esto es el camión. Vamos a ponerlo C de camión, ahí está. Entonces, aquí mi sistema, ¿sí? Lo que yo les hablaba que sistema, es tomar todo esto, ¿no? A los dos cuerpos, ¿sí? Entonces, voy a graficar que es el peso es hacia abajo, ¿sí? El peso ahí lo tenemos y hemos dicho que vamos a ponerlo W, ¿no? El peso del sistema y después que será la normal del sistema, ¿sí? Estos dos en el eje Z, si quieren pueden verlo, en el eje Z es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anulan, ¿lo ven? Van a tener que ser lo mismo, no aceleran en este eje, nadie se despega ni se pone más abajo de la Tierra, ¿estamos? Entonces, en el eje Z, sumatoria de fuerzas externas a qué es igual a 0, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el resto de los ejes? Me dice que es una mañana de helada. Entonces, esta parte es hielo, lo cual, ¿qué quiere decir? Que no existe fuerza de rozamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual a 0. ¿Eh? Entonces, no hay otra fuerza externa más que estas dos. Entonces, en los ejes y en los ejes X, también en estos dos la sumatoria de fuerza externa es 0. Entonces, gracias a este estudio, yo puedo decir qué cosa. Como, si esa es la forma de justificar, la sumatoria de fuerzas externas es 0, entonces la cantidad o la variación de cantidad de, de cantidad de movimiento del sistema es igual a 0.
Y esto implica decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y nosotros solamente vamos a estudiar en qué ejes. En los ejes X e Y, ¿sí? En los ejes X e Y, ¿sí? Entonces, ahora vamos a analizar lo que son cantidad de movimiento, ¿no? Al inicio, ¿cuánto será su cantidad de movimiento de la A? A ver, de los dos, ¿no? Al inicio es esta situación, ¿lo ven? Esta es la situación inicial. Pues su masa es 1600 kilogramos, su velocidad es 40 kilómetros por hora y así, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a llevarlo esto, si desean, ¿sí? Si desean, a metros por segundo. ¿Por qué, Renato? Y porque en el sistema internacional la velocidad se expresa en metros por segundo. Renato, ¿qué sucede si lo hago en kilómetros por hora? Nada, pero por favor, tenga en cuenta las unidades, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Entonces, si desean, su cantidad de movimiento lo hacemos tal como está, no cambiamos, pero vamos a poner las unidades, ¿sí? ¿Por qué, Renato? Porque las unidades, si yo hago que la cantidad de movimiento a que era igual, es a la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, esta velocidad va a estar en kilogramos, lo cual ya está, y esta velocidad va a estar en metros por segundo. Sí, esto va a ser una unidad de kilogramos, metros por segundo. Sí, esto de acá es la unidad. En nuestro caso no nos dan en metros por segundo, nos dan en kilómetros por hora, pero lo vamos a tener en cuenta que esto es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ya está. Al inicio tengo estos dos, ¿sí? Que al inicio yo tengo que el auto, su cantidad de movimiento del auto, ¿sí? En el eje X, miren bien que es el eje X, si no es otro eje. Es más, vamos a expresarlo esto de acá, que es 40 kilómetros por hora. ¿En qué eje? En el eje Y. Y esto de aquí es 20 kilómetros por hora. ¿En qué eje? En menos J, ¿sí? Por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? La cantidad de movimiento será masa del auto por su velocidad del auto, ¿sí? Como vector esto de acá, ¿no? Al inicio, ¿sí? Inicial, por supuesto. Esto es inicial. Más, ¿qué más, no? Va a ser lo que es la masa del camión por su velocidad del camión vectorialmente inicial. Y ahora, ¿qué va a suceder? Estos dos van a estar pegados, ¿no? Ahora estos dos se quedan pegados. Por lo tanto, esto de acá lo voy a estudiar como si fuera un cuerpo. ¿Cuánto va a pesar este cuerpo? Pues va a pesar la masa del camión más la masa del auto. A esta masa yo lo voy a simbolizar como una masa mayúscula. Entonces, al final, ¿qué sucede? Sucede que va a haber una suma de masas por su velocidad final, ¿no? De los dos que hemos puesto B. Y esta es la que me piden, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que la masa de A, ya reemplazando, ¿cuánto sería la masa de A? La que me da en el dato, ¿no? Dice que el auto es 1600 kilogramos, ¿sí? Entonces ponemos aquí 1600 kilogramos. ¿Qué velocidad tiene? Tiene la velocidad de 40 kilómetros por hora en I, ¿sí? Esto de aquí es 40 kilómetros por hora en el versor I. Más la masa del camión es 2800 kilogramos. Su velocidad nos dice que es 20, o bueno, mejor dicho, 20, ¿sí? Pero con signo negativo, ¿no? Y es kilómetros por hora en el versor J, ¿sí? Y eso es lo que me piden. Y esta masa hemos dicho que era una sumatoria de masas. ¿Cuánto es? Bueno, 1600 más 2800. Esa será 44.000, ¿no? 44.000, no, 4.400, ¿sí? Kilogramos, ¿sí? Eso es la suma de sus masas de estos dos, ¿sí? Entonces, y su velocidad es lo que me piden, ¿no? Esta velocidad B es la que me piden.
Ahora ya tengo esto, vamos a hacer simplemente el producto y cuánto sale, ¿no? Y de aquí también ya puedo ir simplificando los kilogramos. Kilogramos de aquí, kilogramos de aquí y kilogramos de aquí, ¿sí? Entonces la velocidad que me sale, esta velocidad me va a dar en kilómetros por hora. Bien, entonces ya multiplicando, ¿sí? 1600 por 4 me da 6400. Entonces es 6400 kilómetros por hora en el versor I. Más, o bueno, esto de acá es menos, ¿sí? ¿Cuánto es 2800 por 2? Digo, por 20, será 5600. No, sí. No, 56.000. Ahí está. Kilómetros por hora. ¿Sí? Un segundo, acá creo que me equivoqué, que es 1600 por 40. Ah, esto es 64.000. Ahí está, un cerito más. Y esto es en el versor J, ¿no? Y eso será la velocidad. Por supuesto, esto es vector, ¿no? Entonces, la velocidad me sale esto de acá en kilómetros por hora. Entonces, tengo que es 6400 en el versor y 64.000 en el versor y 56.000 en el versor J, en kilómetros por hora, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ya tenemos esta velocidad y esta es la que me pedía, ¿sí? Entonces, nada de complicado, no es difícil, es simplemente aplicación de lo que ya nosotros habíamos visto, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio y sería el último. En esta parte me habla de choques. Renato, en ninguna parte de aquí habla de choques. Eso es verdad, no me dice, ¿sí? Y esa es la razón por la que traigo también el ejercicio, porque estos dos ejercicios que he traído han sido preguntas frecuentes, ¿sí? Vienen, así que vayan viendo cómo se resuelve esas cosas. Ahora estamos siendo tranquilos, cuando ya hacemos parciales vamos a hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces, antes que, como ven, antes de que esta bala impacte a la masa, vamos a estudiarlo con choques, ¿sí? Aquí hay un choque, ¿sí? Y después veremos cómo lo estudiamos, pero aquí seguro que es choque, porque va a impactar esta bala. ¿Estamos? Entonces, me dice, el dispositivo de la figura se conoce como un péndulo balístico. El péndulo balístico ha venido en parciales, ¿sí? Y dice, se utiliza para determinar la velocidad de una bala midiendo la altura, ¿sí? Esta altura, ¿no? Cuánto se mueve después del impacto, ¿lo ven? Y bueno, verifique que la velocidad de la bala está dado por esta ecuación, ¿sí? Eso es lo que me dicen, ¿eh? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a verificar, ¿ya? Entonces, no nos dan ningún dato en este caso, no nos dicen de nada, ¿sí? Entonces, vamos a suponer. Yo voy a ponerlo su velocidad inicial de la bala, si acá lo voy a poner, velocidad inicial de la bala. Tiene este sentido. Aquí voy a poner al bloque, ¿sí? Esto de acá va a ser el bloque. Aquí inicialmente va a haber un impacto y esa es la razón por la que estudio con choques. Entonces, en choques, ¿qué sucedía? ¿Alguien se recuerda? Bueno, dice que sumatoria de fuerzas externas es cero, ¿no? Y a partir de aquí yo puedo deducir que la variación de la cantidad de movimiento es cero, de este sistema, por supuesto, ¿no? De este sistema. ¿Y cuántos ejes yo estoy graficando? Vamos a demostrar que esto es cierto. Entonces yo digo, si yo hago su diagrama de cuerpo libre de los dos, tanto de la bala como del cuerpo, aquí tengo la tensión, ¿no? Aquí tengo el peso, ¿sí? Esto de acá será el peso. Y aquí esto de acá va a tener el peso, ¿lo ven? También hay un peso de la bala, ¿no? Esto de acá será de la masa M. Entonces, en el eje Y, cuando yo pongo estos ejes X e Y, en el eje Y
¿sí? Sumatoria de fuerzas en el eje Y de fuerzas externas es diferente de 0. Mientras que en el eje X lineal, sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Y esa es la razón por la que solo voy a estudiar en el eje X. Y esto se cumple solo en el eje X. ¿Estamos? No se cumple en todo. Solo se ha analizado que se cumple solo en un solo eje, ¿sí? En una sola dirección, ¿sí? Entonces, ya está la masa de la, bueno, vamos a hacer ahora cantidad de movimiento inicial y es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Como ven, solo en el eje X, no puedo meterme en otro eje. Entonces yo digo, pues la masa de la bala, ¿sí? Que lo vamos a poner nosotros masa 1, ya que así me dice que es donde M1 es masa de la bala y el otro es masa 2, ¿no? Esto es masa 1 y esto es masa 2. Y la velocidad de la bala, supongo que es solamente B. Entonces, esto de acá vamos a borrarlo, solamente vamos a ponerlo como B. Por supuesto, todo es vectorial, no se olviden esas cositas. Y acá también es vector. Sí, son detalles que después les puede hacer que les revise y el parcial y baje puntos, ¿no? Entonces, ya está la altura, la masa, la gravedad, bueno, ya está. Entonces, al inicio yo tengo que la bala tiene velocidad, ¿sí? Y es esta velocidad. Entonces vamos a decir que velocidad en el eje X, porque solo en el eje X, pero bueno, la bala solo tiene en esta dirección, ¿no? Solo es en X, así que no hay necesidad de poner X o Y, ¿sí? Entonces, ahí está que esta es la velocidad. La masa de la bala es esto. ¿Qué más? Al inicio tengo esta masa, la masa 2, por su velocidad que es 0, porque no se mueve, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sucede después? Bueno, le impacta, ¿sí? Impacta y ¿qué queda? Bueno, ahora el sistema ya es diferente, ¿no? Esto de acá era antes del choque. ¿Y qué sucede después? Después sucede que la bala está dentro, ¿no? Esto es después. Y en el después la masa es la suma de sus masas, ¿no? Esto de acá será masa por su velocidad, digamos en este punto que es A, ¿no? Esto de acá vamos a llamarle punto B, ¿sí? En el punto A, lo que estoy viendo es que va a tener una masa y una velocidad en este punto, ¿sí? En este instante. Entonces, voy a poner lo que, pero esta masa mayúscula que era, es la masa 1 más la masa 2, ¿verdad? Entonces, yo lo pongo así, esto de acá se cumple. Y solo estamos analizando que va a haber en el eje X, ¿sí? Nada más. Entonces, ahora lo que va a suceder es que esto va a ser 0, solo tengo velocidad de la bala, o la masa 1, y es igual a esta suma, ¿no? Nosotros hemos dicho que la masa, la M mayúscula es la suma de la velocidad de A. Desde aquí sacamos que la velocidad de A es velocidad de la masa 1 entre la suma de las masas, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tengo que esta velocidad es al inicio, ¿no? Entonces, la bala ya ha impactado, ¿sí? Ya ha impactado al cuerpo, ¿no? De masa M2, ¿sí? Entonces, aquí esto de acá ya se estudia de otra manera. Esto de acá, muy similar a un péndulo simple, ¿qué va a suceder? Va a subir una altura determinada, ¿sí? Gracias a eso nosotros vamos a determinar con qué velocidad ha venido la bala, ¿sí? Esto es la altura que ellos lo llaman, bueno, la guía lo llama H, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Ya he hallado en este punto esta velocidad de los dos, ¿no? Tanto de la bala como del cuerpito. Esta velocidad en A, porque nosotros hemos puesto que esta era la situación A y esto la situación B, ¿sí? Esta velocidad en este punto es la velocidad de la bala por la masa de la bala por la suma de sus masas de los dos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros para hallar esta altura, la única forma que tenemos de relacionar alturas y velocidades es con energía, ¿no? Es con energía, no hay otra. Entonces, voy a buscar que se relacionen con energía. Pero antes de relacionar con energía, ¿qué se estudia?
porque nosotros sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, ¿verdad? Yo tengo que enunciar esto. Y nosotros vamos a ver que este trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser el trabajo de la tensión y de nadie más, porque el resto es el peso, ¿no? Vemos que cuando hacemos diagrama de cuerpo libre tenemos solo la tensión y el peso, pero el peso es una conservativa, mientras que la tensión es no conservativa, ¿sí? Entonces acá obtenemos que esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué más? La tensión en todo el trayecto es perpendicular a la trayectoria, ¿lo ven? O a la diferencial S, ¿no? Esto también ya lo hemos visto en presencial, qué es lo que sucedía. Entonces, como el vector T es perpendicular a la diferencial R, el trabajo, ¿sí? El trabajo de la tensión es cero. Por lo tanto, todo esto es cero y la variación de la energía mecánica se conserva, ¿sí? Entonces, ya puedo decir que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Y ahora, ¿qué tipo de energías tiene en A? Bueno, yo voy a poner este punto como la altura igual a cero, ¿no? O energía potencial igual a cero. Es lo mismo poner estos dos, ¿sí? Entonces, solo tiene velocidad, o sea, solo tiene energía cinética, ¿no? Y esa energía cinética va a ser un medio de la masa por esta velocidad, de A al cuadrado, ¿sí? Y esto de acá simplemente va a ser mgh, porque solamente va a tener, ¿qué cosa? Energía potencial, ya que esta bala va a ser lo máximo que se eleve, ¿no? Lo más que puede, es una altura máxima. ¿Qué sucede? Su velocidad va a ir disminuyendo, 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 hasta que su velocidad en el punto B sea cero. ¿Estamos? Entonces, aquí ya no tiene energía cinética, toda la energía es potencial. Entonces, aplicamos que es M, que por supuesto, M tanto de la bala como, estamos analizando esto de acá, ¿no? Tanto de la bala como del cuerpo, ¿sí? Es más, lo voy a poner en mayúsculas aquí, ¿ya? Para no equivocarnos. Entonces, vamos a poner mayúscula. Ahí está. Y aquí también, ¿no? M, gravedad y H, ¿sí? Y como vemos, las M se van, ¿sí? ¿Y qué queda? Bueno, lo único que queda es esto de acá, ¿no? Pero todo esto de acá vamos a reemplazar porque tenemos esto. Ok, entonces decimos que esto es un medio. La velocidad de A al cuadrado va a ser velocidad de la bala por la masa 1 por la suma de las masas, ¿no? 1 y 2. Y esto va a ser igual a la gravedad por H, ¿sí? Ahora simplemente es despejar todo esto, ¿sí? Este 2 lo mandamos a multiplicar aquí y me queda todo esto de aquí, ¿no? Me queda M1 por la suma de las masas, ¿sí? Ahora lo mando a multiplicar, esto es al cuadrado. Ahora acá sacamos raíz, ¿no? Sacamos raíz y vemos que la velocidad para nosotros va en sentido positivo, así que ya no vamos a tomar módulo, ¿sí? Nosotros hemos dicho que va en sentido positivo, ¿sí? Entonces la velocidad para nosotros aquí simplemente vamos a considerar lo que es positivo, porque tendría que ser más menos, ¿no? Cuando sacamos raíz es un módulo. Bueno, entonces yo simplemente voy a obtenerlo como positivo. Y todo eso de ahí es velocidad, sí, y justamente este es lo que me piden, ¿no? Masa 1 más masa 2. Entonces, de aquí va a salir despejando ya 2 por gravedad por H por la multiplicación de la suma de las masas dividido entre la masa 1. Entonces, ya hemos encontrado la velocidad de la bala. Esa es la velocidad con la que esta bala va a salir, ¿sí? ¿Por qué preguntan? Bueno, es muy importante saber esto para muchas cosas, ¿no? Lo más utilizado es para saber con qué velocidades salen la bala cuando se diseñan chalecos que soporten impactos fuertes, los llamados chalecos antibalas, se estudia de este modo y esa es la razón de su importancia.
¿sí? Entonces, ya está, esto es todo por lo que es sistema de partículas, que viene mucho en los parciales. Ahí hay más cosas, ¿no? Hay más cosas por saber aquí, no es tan simple este tema, pero hemos tratado de sacar lo que son ejercicios más representativos de este tema, ¿sí? Entonces, eso es todo por ahora. Si desean, hacemos esto y si no, ya ustedes lo resuelven y vemos en otro, no sé, tal vez presencial o el martes. ¿Sí? ¿Les parece o quieren que resuelva esto de acá? A ver. Hola. ¿Lo podemos tratar de resolver? Ok, Juliana dice que tratemos de resolver. ¿Alguien más? Sí, si lo podemos resolver mejor. Ok, ok. Bien. Veo interés. Entonces, aquí son, por favor, mira, yo lo que quiero que entiendan es esto. El parcial, una de las cosas, ¿sí? Eh, que tenemos que tener en cuenta en el parcial es el tiempo. No es lo mismo, ¿no? Que yo me lleve a la casa este ejercicio y lo pueda resolver en 24 horas, a que te den 30 minutos, porque un ejercicio, a lo más que, ¿cuánto tiempo te van a dar? Si sacamos en cuenta, será exagerando 30 minutos, ¿sí? Entonces, uno de los factores importantes es el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tratar de hacer lo más eficiente posible. La palabra es esa, eficiente, ¿sí? Porque si en el parcial hacemos cuentas que no nos dan nada y que no, la verdad nos va a ir como que poquito mal, ¿sí? Entonces, de aquí, que es un sistema tranquilo, no hay muchas cosas. Me dan una polea 1 que es móvil, otra polea que no es móvil, ¿sí? ¿Qué sucede? Ya nosotros debemos saber, ¿sí? Porque esto también lo demostramos, que en esta polea, ¿qué cumple? Como es ideal, cumplía que si esto era lo ponemos una tensión T, esto otra tensión T, esto era 2T. Y eso se cumple, ¿por qué? Porque es una polea ideal, ¿sí? Es una polea ideal. ¿Estamos? Entonces, ya arrancando desde ahí, pongo esto de acá es 2T. Esto de acá, por supuesto, es con vectoriales, ¿no? Entonces, aquí tengo una tensión T y otra tensión T, ¿sí? Por supuesto, vectores. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber? Lo otro que tengo que saber es que si aquí yo pongo A, miren, si yo pongo que esto acelera con A, esto de acá acelera con 2A. ¿Estamos? Es el doble, ¿sí? Si quieren, esto de acá se hace un estudio, pero estamos en el parcial, ya no vamos a demostrar. Renato, ¿cómo puedo justificar? Simple. Como esta masita, la M1, avanza, ¿cuánto? ¿Sí? Esto es lo que va a avanzar. Y este punto de esta polea que está relacionado con el 2 va a ser, ¿cuánto? El doble de esto, ¿no? ¿Sí? Esto de acá va a tener una relación inversa con esto de acá, ¿sí? Entonces, esto de acá, o si no, de este modo, mira, para que tal vez se pueda ver mucho mejor. Si esto de acá se mueve en una variación de x2, ¿sí? Esto de aquí va a ser el doble, ¿sí? ¿Lo ven? Esto de aquí va a ser el doble, ¿sí? Entonces, eso sería una justificación, que se va a mover el doble que esto. Renato, no lo entiendo. Mira, si desean, lo que sucede es que esto de acá, cuando recorre 1 metro, este hilo está doblado, ¿lo ven? Está doblado. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo quiero que sea 1 metro, esto de acá será medio metro, ¿lo ven? La otra parte será medio metro. ¿Sí? ¿Se nota esa parte? Entonces, esta parte será esta parte y aquí también ha recorrido, ¿no? ¿Sí? Si se mueve esta cantidad, esta distancia, este punto, este de acá, cada punto también se desliza esta cantidad. ¿Sí? Entonces tenemos una relación del doble, ¿lo ven? Es el doble, se mueve el doble que el otro y esa es la razón por la que esto sucede.
¿sí? Y esto nada más sería la justificación. No hay que hacer nada, toda una ecuación de sogas, nada. Yo creo que bastaría con justificar esto, ¿sí? Entonces, ya está. Ya tengo eso. Si esto es 2t, ya veo que aquí también en esta parte ya tengo 2t, ¿sí? Ya tengo 2t, ¿sí? Y bueno, aquí ya vamos a hacer también de forma rápida, ¿no? ¿Qué sucede? Este es el peso, entonces voy a tener uno hacia aquí y otro hacia aquí. Además voy a tener la normal en este punto. Entonces yo le voy a llamar normal 2. Esto de aquí va a ser, ¿qué cosa? A ver, esta parte es coseno o seno. A ver, ¿quién me dice? Vamos, va a ser M2, por supuesto, ¿no? Por la gravedad. Pero ¿es seno o coseno? Vamos, vamos. Esto de acá tienen que saberlo ya, ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy hablando o lo grafico? Si tengo esto de acá que es 60 grados, tengo esto de aquí, lo que estoy diciendo es que acá tengo un eje, ¿no? Tengo dos ejes. Y lo que es el peso va a ser esto de aquí. ¿Sí? Si esto es 60, esto es 90, esto de acá será 30 y esto es 60, ¿no? Y entonces esta parte va a ser por coseno. ¿Lo ven? Entonces esto de acá tendrá que ser rápido. Yo no voy a escribir todo coseno, simplemente lo voy a poner C de 60 grados. Y esto S de 60 grados que va a simbolizar seno. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí voy a tener simplemente el peso, que será M1 por G, y aquí va a tener su normal, que va a ser la normal 1. ¿Estamos? ¿Qué más? Me dice que hay una fuerza de fricción aquí, en la horizontal, mientras que en el otro me parece que no, ¿no? Porque me dice, ¿no? En el bloque la masa M1 se mueve sobre la mesa horizontal sin fricción. Ok, en la primera parte es sin fricción. Y está conectado a una M2 medio de la polea ideal, sí que P1 es ideal, y una polea ideal fija en P2, tal como se muestra en la figura. La masa 2 se mueve sobre un plano inclinado con coeficiente de rozamiento. Ok, entonces aquí hay rozamiento. Como se mueve en este sentido, la fuerza de rozamiento va contraria a ese sentido. ¿Estamos? Y ya está, ¿no? Ya lo tengo todo, es todo el diagrama de cuerpo libre que hay que hacer, no hay nada más para hacer. Entonces, ¿qué arranco? Me dice que los valores de las aceleraciones. Entonces, del primer cuerpo, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? Ojo que vamos a hacer también la extensión, ¿no? Si tiene esto de acá el módulo T, este también tiene el módulo T. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Alguien no lo entiende? Bien. Entonces, ya está, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que la sumatoria de fuerzas en M1, ¿sí? Voy a tener en X y en Y. Por supuesto que esto para el M1 es X y el Y. Mientras que en el otro será esto de aquí, ¿no? Esto es el X y esto es el Y. Renato, ¿puedo poner dos sistemas de referencia? Sí, no pasa nada, ¿sí? Otros se vuelven locos en poner esto y al final van a trasladar todo. No, no hay nada, ¿sí? Otros también me dicen, Renato, si esto es el eje X, esta parte también tiene que seguir siendo eje X. No necesariamente, puede ser eje Y, incluso Z o lo que quieran, ¿sí? Eso de ahí no implica que si pongo una variable arriba lo voy a tener que poner en todo el sentido de la soga, ¿sí? Bien, entonces en X aquí, ¿qué sucede? Que simplemente la tensión, por supuesto, voy a poner que acelera en este sentido, ¿sí? Acelera en este sentido, y hemos dicho que es el doble, ¿no? Esta 2 veces la aceleración va en este sentido, y la aceleración que era A era en este sentido, que es del cuerpo 2, ¿no? Entonces, en X, ¿qué sucede? Solamente tengo T es igual a la masa 1 por la aceleración. Digo 2 veces, ¿no? Acá 2 veces la aceleración, porque esto es la aceleración de la masa 1. Entonces, en el eje Y, ¿qué tengo? Tengo que la normal 1 es igual a ¿quién? A la masa 1 por la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden? Me piden aceleraciones y tensiones. De aquí ya voy viendo que la tensión de acá va a salir. ¿Y qué más? Del otro cuerpo del M2 me tendrá que dar la otra ecuación. Pero aquí ya tengo, ya me va a salir de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? En el eje Y tenemos esta igualdad.
mientras que en X tenemos esta igualdad. Entonces yo digo, en esta parte tengo esto de acá, ¿no? Gravedad seno de 60, ¿sí? Esta parte, menos los otros que van en sentido contrario, que es fuerza de rozamiento, menos 2 veces T. Como ven en esta parte, ya estoy poniendo a todos que ya no son vectoriales. Eso es otra cosa que también quiero que se fijen. Ya no pongo vectores ni rayitas, ¿no? Esto de acá es ¿a quién? A la masa 2. ¿Por quién? Por la aceleración que nosotros hemos puesto que era A. ¿Sí? Entonces, ya está, ¿no? En el eje Y voy a tener esta igualdad ya que no se despega, no acelera el cuerpo en el eje Y. ¿Qué cosa? Que tengo que la normal 2 es igual a ¿quién? A la masa 2 por la gravedad por coseno de 60 grados. ¿Sí? Entonces, otra cosa que quiero que se den cuenta es que las masas me dan números, Renato. Está bien, nos dan números, pero nosotros vamos a representar en razones, ¿sí? ¿Qué es eso y para qué me sirve? Ahora lo van a ver. ¿Qué sucede? Que la masa 1 me dan 0,7 kilogramos y la masa 2 me dan ¿en qué? En 1,8 kilogramos. ¿Qué pasa si lo divido? Lo que estoy haciendo es una razón. M1 es igual a, bueno, es a M2. ¿Cómo cuánto es esto? Bueno, por 10 me da 7 y 18, ¿no? Los kilogramos desaparecen. De aquí yo puedo reemplazar que M1 o M2, cualquiera de los dos, yo lo voy a poner que M1 es igual a 7/18 la masa 2. ¿Sí? Esto de acá, yo voy a buscar relaciones. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ecuaciones que se relacionan. En algún momento va a aparecer M1 y M2, ahí lo reemplazo en vez de M1 con M2 y seguro que se me van a simplificar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, yo no voy a estar buscando multiplicar con la calculadora. ¿Sí? Vamos a tratar de utilizar lo menos posible la calculadora. ¿Para qué? Para cometer menos errores. Bien, entonces, ya está aquí. ¿Qué más? Entonces, en vez de tensión, yo puedo poner aquí, ¿no? La tensión que ya teníamos acá. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién me lo dice? ¿A qué es igual? Hemodinámico por la normal 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo en el 2 hay fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ir poniendo, pero ¿quién es normal 2? Lo tenemos aquí. Es hemodinámico, ¿por quién? Por esta multiplicación que es M2 por la gravedad por coseno de 60 grados, ¿no? Entonces, ya está, veo que todo lo voy a traer aquí, ¿sí? Todo lo vamos a traer aquí. Si desean, pongan los nombres. A esto pónganlo 1, a esto pónganlo 2, a esto pónganlo 3. Y por último, esto será 4. Entonces, en 3, ¿sí? En 3 vamos a reemplazar todo, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que la masa 2 por la gravedad por seno de 60 grados, ¿no? Voy a poner bien, un poquito mejor esto. También esto, para decir que es seno, ¿sí? S grande y 60 grados pequeñito, ¿no? Seno 60 grados, ¿sí? Menos fuerza de rozamiento, pues lo voy a poner todo esto. Hemodinámico por la masa 2 por la gravedad por coseno de 60 grados, ¿no? ¿Qué más? Me dan menos 2 veces la tensión, 2 veces. La tensión lo voy a poner porque ya tengo. Es M1 por 2A. M1 por 2A, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? A M2 por A, ¿no? Eso es lo que me da. ¿Qué sucede? Ven que todos tienen M2, ¿lo ven? Este es el único que no tiene M2. ¿Qué voy a hacer, Renato? Pues para eso es justamente lo que voy a utilizar esta relación. M1 es 7/18 de M2, ¿sí? Entonces, esto de aquí es 7/18, lo voy a copiar todo igual, ¿sí? Menos hemodinámico por la masa 2 por la gravedad por coseno de 60 grados, menos 2 veces, y acá hemos dicho que era 7/18 del M2 por 2A, que es lo mismo, y es igual a M2 por A. Y esa es la razón por la que todo M2 se me cancela, ¿sí? Porque se están multiplicando, ¿lo ven? Entonces ya está, de aquí voy a sacar aceleración, ¿lo ven? Entonces, esto de acá veo que se va a ir al otro lado a sumarle o a restarle, dice que va a sumarlo, ¿sí? Y
de esta parte voy a tener lo que me queda, ¿no? Además, vamos a ver, gravedad. Bueno, sí, aquí, ¿no? Bueno, ya está. Vamos a continuar. Esto de acá me queda gravedad. ¿Qué me queda aquí? Gravedad, ¿no? La gravedad por seno de 60 grados menos mu dinámico por la gravedad por coseno de 60 grados. Y esto de acá va a sumarlo acá, ¿no? Que va a ser, bueno, esto de acá ya se fue, va a ser la aceleración más, esta multiplicación es, bueno, aquí será 4 o si quieren mitad 9 y esto será 14 novenos, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué es 14 novenos? ¿Sí? ¿Se nota eso? ¿Alguien no lo ve? Un segundo, algo sucedió acá. Es 7, sí, por 10, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, aquí me da 14 novenos. ¿Sí? ¿Se nota? De A, ¿no? Y ya esta multiplicación, ¿cuánto me da? Pues 9 más 14, ¿cuánto es? 23, ¿no? 23A sobre 9. Y de acá yo puedo ver que esto es gravedad, seno de 60, lo voy a factorizar, es muy dinámico, ¿por quién? Por coseno de 60 grados. Bien, entonces ya está, ¿no? Ahora esto de acá vamos a dividirlo. Y eso es lo que tengo de la aceleración. Y bueno, esto es 23, aquí irá la 9 y esto será la aceleración. Sí, cualquier cosa nos tiene que salir menor a 10 grados, ¿no? La aceleración siempre es menor a 10 grados metros por sobre segundo al cuadrado. Si no sale, a lo mejor es alguna cosa que hemos, nos hemos equivocado en algo, pero nada más, ¿sí? Así que esto de acá es una de las maneras, le estoy explicando una de las maneras de solucionar un problema. Entonces, existen muchos, ¿no? Nosotros hemos hallado la aceleración y, por supuesto, esa aceleración vamos a ir aquí, ¿lo ven? Tengo que la tensión va a ser la masa 1, que es dato, ¿sí? 2 veces la aceleración ya voy a tener y eso será todo, ¿lo ven? Entonces, acá recién vamos a hallar lo que es con la calculadora. Mientras menos usemos la calculadora, mejor. ¿Alguien puede decirme que es menor a 10 grados esto? Digo, a 10 metros por segundo. ¿Sí? Los datos eran gravedad, pónganle 10 metros por segundo al cuadrado. Mu dinámico, me lo dan, si en el parcial, me dan que es 0,19. 0,19. No, 0, sí, 19, ¿no? Sí, tal cual, 0,19 y ya está. Lo que es seno de 60, eso nos saldrá de la calculadora, ¿no? ¿Sí? Y bueno, no sé cuánto da, pero una manera de resolver es esa. ¿Sí? Y ya está, eso es todo. Como ven, yo lo hice así para no estar multiplicando, ¿no? Las masas, nada. ¿Lo ven? Es rápido, es sencillo y bueno, a mí me pareció mucho más rápido y mucho más eficiente, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguien no entendió algo? ¿Quieren que se explique mucho mejor algo? Yo siempre que me dan bueno, una polea móvil, si esto de acá es una polea móvil, y me dan otro, siempre lo que hago es eso. Yo sé que porque la polea es ideal, cumple. ¿Qué cumple? Que esto de acá es 2T. Siempre. Y seguro acá me dan otro cuerpo que se está colgando, acá me pueden dar otro, como me daban en la guía, ¿no? Así, y bueno, acá hay un cuerpo, y bueno, esto es, si esto lo pongo A, esto es el doble de la aceleración, ¿sí? Por ejemplo, si es masa 1, yo puedo decir que esta aceleración 1 es 2A, ¿lo ven? Es de esta soga, esto es 2A. Y mientras que si esto fuera M2, la aceleración 2 va a ser simplemente A.
¿eh? Y si quiero relacionar, Renato, bueno, relaciono, ¿lo ven? Que A1 es igual a 2 veces A2, ¿eh? ¿Lo ven? Que A2 es A, bueno, lo ponen acá y esta es la relación, ¿sí? Por supuesto, será en direcciones opuestas, son en módulos, si quieren hablar estrictamente serán en módulos, esto será en la dirección que yo elija las coordenadas, ¿no? ¿Estamos? Entonces, en los parciales nosotros vamos a tratar de hacer rápido las cosas y bueno, ¿sí? Una de esas cosas yo veo que es relacionando masas, ¿sí? Así cuando hacemos esto de acá, cuando relacionamos masas, nos va a salir mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Eh, No. No, se entendió bastante bien. bien. Bien, por mi parte es todo. Sí se recuerdan lo que es sistema de referencia inercial y no inercial, ¿verdad? Bueno, si no, ya el martes vamos a ir viendo también un poquito más de esto. Nada, yo les recomiendo que practiquen de tener estas cositas, ¿no? Como que un as bajo la manga. Yo sé que hay muchos temas por estudiar, pero en todos los temas existen estas cosas. Yo soy mucho de relacionar porque se me van las cosas, ¿sí? Se me van. Eh, es más, aquí la tensión, por supuesto, hay que hacer todo un diagrama de cuerpo libre y ahí se demuestra esto de acá, ¿no? No es que sale de cualquier lado. Pero esto de acá ya es para la segunda parte, ¿lo ven? En la primera parte había que hacer todo esto y llegabas a esta conclusión. ¿Sí? Pero ya nosotros tenemos que saber que esto se cumple, las poleas siempre se cumplen esto, ¿sí? Así que nada, no le tengan miedo, son cosas así y bueno, no lo sé si está bien esto de acá, mejor yo lo calculo, ¿sí? Porque me parece que ya están cansados y si algo salió mal, no pasa nada, debe ser un error de cálculo, nada más, ¿sí? Menos 0,19 por coseno de 60. Ahora entre 23. Sí, me da 3,01, ¿sí? Entonces, esto de acá, por supuesto, en módulos, si quieren ponerlo mucho más estricto, es 0,1, ¿sí? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, hemos dicho que A tenía dirección. Siempre vamos a expresar las cosas en vectores, ¿sí? Esto es 0,1 en vector Y, ¿sí? O pónganlo en X, como ustedes lo pongan, no importa, siempre son vectores y vamos a respetar eso, ¿sí? Y bueno, esto era el 1, lo que había puesto, y lo que es el vector 2 será 3, bueno, el doble, ¿no? Nosotros hemos dicho que iba a ser el doble, no, me equivoco, creo que es la A1, bueno, esa relación, ¿sí? Uno de ellos es el doble que el otro, pero bueno, ahí está. Y a partir de eso también ya sale la tensión y todo lo demás, ¿sí? Entonces, espero que les haya, que sirva de algo esta pequeña reflexión que hacemos. Y nada, por mi parte es todo. Eh, eh, a los que ya van a dar parcial capaz mañana, el mejor de los éxitos. Y para el resto hay que seguir preparando. ¿Sí? Mauricio, ¿todavía estás por ahí? No, por favor, Jessica, es un placer siempre ayudarlos. Bien, no está Mauricio. Nada, un abrazo grande a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Angie. Chao, chao.